Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra clase virtual número 6 de la unidad 5 abarcaremos uno de los contenidos referentes a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La esquizofrenia ha sido descrita desde muy antiguo, pero observada desde el conocimiento científico solo desde el siglo XVII. Se trata de una enfermedad devastadora por sus consecuencias sobre el paciente y su entorno y por su frecuente aparición que oscila entre el 0,5 y el 1% de la población. Entre los aspectos históricos podemos decir que en 1852 Morel crea el término demencia precoz para designar una enfermedad que incidía en sujetos jóvenes y evolucionaba hacia un cuadro demencial. Ya en 1871, Hecker describe la hebefrenia, cuadro clínico iniciado en la juventud y caracterizado por un deterioro mental, conductas regresivas. 3 años más tarde, Calvajún hace lo propio con la catatonía, cuadro que cursaba con trastornos motores y del comportamiento. Kraepelin, observando la evolución de los anteriores cuadros, los agrupa bajo el nombre de demencia precoz. Bleuler da poca importancia al curso evolutivo y se centra en los síntomas presentes en la exploración del paciente. De esta forma, teniendo en cuenta la desconexión y la disociación entre las funciones psíquicas, principalmente el pensamiento, introduce bajo el nombre a este grupo de las esquizofrenias. Para Bleuler, los síntomas fundamentales de la esquizofrenia eran el autismo, la ambivalencia, la afectividad embotada y la pérdida de la asociación de ideas. Otros síntomas como los delirios y las alucinaciones los consideró accesorias. Por su parte, Schneider diferencia entre los síntomas de primer rango causados directamente por el proceso esquizofrénico y los síntomas de segundo rango, que son aquellos que representan las reacciones al proceso morboso. Todos los trastornos incluidos en esta sección tienen síntomas psicóticos como característica definitoria. Históricamente, el término psicótico ha sido definido de varias formas distintas, ninguna de las cuales ha sido universalmente aceptada. La definición más restrictiva del término psicótico se refiere a las ideas delirantes y a las alucinaciones manifiestas. Una definición un poco más extensa le agrega las alucinaciones manifiestas, que son reconocidas como experiencia alucinatoria por el sujeto. Una definición más amplia incluye síntomas como el comportamiento gravemente desorganizado o catatónico, el lenguaje desorganizado. Así podemos ver que también el término psicótico está asociada a la pérdida de las fronteras del ego y la dificultad para responder a las demandas cotidianas de la vida. Dentro de esta sección se incluyen los siguientes trastornos: la esquizofrenia,
el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, el trastorno psicótico compartido, el trastorno psicótico debido a enfermedad médica, el trastorno psicótico inducido por sustancias y el trastorno psicótico no especificado. Como dijimos, las características esenciales de la esquizofrenia son una mezcla de síntomas y signos peculiares, tanto positivos como negativos. Los síntomas positivos pueden ser considerados como capacidades mentales que tiene un sujeto, pero que debido a la enfermedad aumentan o se distorsionan. Por ejemplo, el delirio y la alucinación son trastornos positivos, porque el delirio es un pensamiento que aumenta o que también se distorsiona, y la alucinación guarda relación con la percepción de la misma manera, aumentada o distorsionada. Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia podemos decir que se dividen en grupos de la A hasta la F. Y debemos trazar un esquema explicativo sobre el diagnóstico del criterio A, que a su vez se divide en 5 apartados. Por ejemplo, el número 1 se refiere a las ideas delirantes, el 2 a las alucinaciones, hasta llegar al 5, que son los síntomas negativos. Posteriormente, vamos a hablar de los criterios diagnósticos desde la B hasta la F. La B se refiere a la disfunción sociolaboral, la C a la duración, hasta llegar a la F, que lo relaciona con un trastorno generalizado del desarrollo. Cuando hablamos de las formas clínicas de la esquizofrenia, tenemos que hablar de las características respectivas de cada una de ellas. Por ejemplo, entre las presentaciones clínicas de la esquizofrenia tenemos la esquizofrenia simple. El diagnóstico de esta forma clínica se establece por la ausencia de síntomas productivos y escasa respuesta emocional. Por ejemplo, también encontraremos que el paciente no tiene una conciencia del grave empobrecimiento progresivo de su personalidad y que junto a su pobreza afectiva y a su débil voluntad lo coloca al paciente en situaciones de conflicto con la sociedad y fácilmente expresa de manipulación de personas inescrupulosas. La esquizofrenia edefrénica, a su vez, es de una forma de inicio más precoz. De hecho, se da en la pubertad. Estos pacientes progresivamente van perdiendo la capacidad de planificar y prever el futuro. Entonces van llevando una vida errante y sin finalidad alguna. Se preocupan de forma muy trivial y ligera por cuestiones filosóficas y científicas. Pero estos pensamientos contrastan fuertemente con la simpleza y la absurdidad de sus conductas. Tienen también propensión a bromas pueriles y a actividades monótonas y extravagantes. La esquizofrenia
paranoide tiene una presentación más tardía, alrededor de los 40 años. Estos cuadros delirantes alucinatorios corresponden a sus formas clínicas más comunes, siendo la temática más habitual la autorreferencia. En los delirios de tipo místico y mesiánico, es decir, religiosos, también pueden aparecer componentes megalománicos, es decir, delirios de grandeza. Y si se desconocen los antecedentes del enfermo y del cuadro, estos pueden evolucionar en mucho tiempo y con mayor estructuración temática. Y hasta puede resultar difícil diferenciarlo de las psicosis delirantes crónicas o de las parafrenias. En ocasiones, la presencia de un cierto grado de deterioro decantará hacia el diagnóstico de la esquizofrenia. Los criterios de evaluación se van a mantener al igual que la bibliografía que va a quedar vigente. Les recuerdo, queridos jóvenes, que tienen que desarrollar los temas, no se limiten a citar o a exponerlos de manera escueta, porque eso va en perjuicio de ustedes y les resta punto. Les deseo un fructífero trabajo, que sigan adelante con sus estudios. Por favor, cuidémonos, respetemos las normas higiénicas de nuestras autoridades sanitarias, que es en nuestro propio beneficio. Que tengan una feliz jornada, un trabajo fructífero. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.